Listo, buenas con todos. Se escucha de manera correcta el audio, ¿verdad? Confírmeme para comenzar. Creo que sí se escucha correcto, ¿verdad? Listo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema que corresponde es ver a la continuación de la semana pasada. La semana pasada, así de manera rápida, vimos a lo que es un poco sobre el padre del racionalismo, el padre de la filosofía moderna, que es un filósofo llamado René Descartes y que también es el inaugurador de una corriente filosófica conocida como la filosofía de la mente, en la cual proponía algo denominado el dualismo sustancial. Ahora, ¿qué es esto del dualismo sustancial y por qué les comento? Porque esto nos va a servir como conocimiento previo para poder entender al filósofo que vamos a ver el día de hoy, Baruch Spinoza e Immanuel Kant. La clase pasada habíamos visto este pensador llamado Descartes que planteaba la idea de que existen dos sustancias, una sustancia corpórea que él la denominó la rex extensa, que simplemente es la materialidad, es decir, las cosas que vemos a nuestro alrededor, común y corriente, todas las cosas que podemos ver, sentir, tocar, oler, ya, todas esas cosas que captamos con los sentidos, ya, todo eso es la rex extensa, pero también había otro plano que era el plano de la mente, el plano de la idea, el plano de la conciencia, ya, a eso lo va a denominar el plano mental. A ese plano mental, en alguna medida Descartes, que ese es otro tipo de rex. Recordemos que para Descartes había tres tipos de rex: la rex infinita, la rex extensa y la rex cogitans. La rex cogitans es la que se va a manifestar en este plano mental, que simplemente la rex cogitans es prácticamente lo que Descartes había llegado a concluir por medio de la duda, ¿no? Recordemos que Descartes había planteado un método que para poder descubrir una verdad es necesario dudar, ¿no? Y a partir de ello planteaba, ¿no? Si estoy dudando es porque estoy pensando y si pienso es porque existo. De ahí que podíamos concebir al hombre como un sujeto pensante, ¿no? Él decía, soy una cosa que piensa, una cosa que quiere, que no quiere, una cosa que desea, una cosa que en alguna medida como su naturaleza está ahí. Y a partir de ello, Descartes va a plantear esto. Ahora, ¿por qué es que les comento todo esto? Porque hoy en día, en la clase que corresponde, vamos a ver la continuación de ello. Mientras Descartes va a plantear la idea de dos sustancias, es decir, una mente y un alma que interactúan, a eso se le conocía como el interaccionismo causal en Descartes. Para el filósofo que vamos a ver hoy día de hoy, Spinoza, no va a existir esa idea de dos sustancias, solamente va a existir una sustancia. Y Immanuel Kant va a plantear otras ideas relacionadas al campo de la nociología, ¿no? Y también a la filosofía de la mente, pero el tema prácticamente que vamos a ver el día de hoy es un tema nociológico, relacionados a los procesos cognitivos, relacionados al punto de vista del conocimiento, al punto de vista de cómo es que comprendemos la realidad. Eso es lo que quiero que se entienda. Ahora sí, podemos pasar directamente. ¿Quién es Baruch Spinoza? De repente muchos no los conocen, es primera vez que van a ver este filósofo y demás. Pero les comento, Baruch Spinoza es un filósofo neerlandés, un filósofo de Holanda. Ahora, este filósofo nace aproximadamente en el siglo XVII. ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Qué es lo que en alguna medida va a manifestar sus ideas? Sus ideas son totalmente revolucionarias para su tiempo. Incluso le va a costar casi se puede decir que le va a costar la vida. ¿Por qué? Porque lo van a desprestigiar, lo van a humillar, lo van a reprochar, incluso lo van a expulsar de su comunidad en la cual vivía. Incluso, por así decirlo, va a ser como una especie de deshonra para su familia por los planteamientos revolucionarios que planteó para su época. Así que incluso a este filósofo se le va a maldecir y se le va a considerar como el filósofo maldito Spinoza. A partir de ello también vamos a ver un poco lo que es la maldición, por qué lo maldicieron, por qué se le considera un filósofo maldito. Muy aparte de ello, sus planteamientos hoy en día salen a relucir tanto en el campo de la psicología, de la ética y demás. ¿Por qué? Porque sus planteamientos son tan revolucionarios que incluso se dicen que Spinoza es el filósofo para el futuro, ¿no? Ya que sus planteamientos no fueron comprendidos en su época, pero hoy en día se le debería retomar y releer, ¿no? Les comento la bibliografía en la cual me voy a basar, es esta que pueden apreciar. Estos son los libros de Spinoza: La ética, demostrada según el orden geométrico, y el Tratado Teológico Político. Esto no lo vamos a tocar, pero se los comento. La ética es la obra clave que vamos a ver hoy en día y es la obra cumbre de Spinoza. Y el Tratado Teológico Político, como su mismo nombre lo dice, Spinoza va a dar su visión política de la realidad, va a considerar realmente qué es lo que él opina, cuál sería el mejor sistema de gobierno y demás. Ahora sí, pasemos. Acá podemos apreciar las obras también de Spinoza.
la ética demostrada según el orden geométrico y el tratado teológico político. Hoy día nos vamos a centrar más que todo en la ética. Ahora, comentar un poco, ¿no? ¿Por qué Spinoza habla de una ética? ¿Por qué no habla de una moral? ¿Y por qué todavía ese título? Ética demostrada según el orden geométrico. Mira, primero vamos a partir, ¿por qué ética? ¿Por qué no le escribe moral? Mira, te voy a dar un ejemplo. La palabra ética deriva de la palabra griega ethos. Ethos significa costumbre, significa tradición, significa norma, tiene varios significados. Y la palabra moral, como que ética o ethos suena más a griego, para la palabra moral significa también costumbre, tradición. Pero el problema es que la palabra moral deriva de latín, mientras la palabra ethos deriva de griego. O sea, a partir de ello, ¿qué podemos deducir? Que suena más a griego la palabra ética, y a partir de ello que, en cambio, lo moral, si te das cuenta, como que ya está manchado un poco con cristianismo, con Roma. De ahí que Spinoza prefiere usar la palabra ética. Aparte, la palabra ética, en Spinoza vamos a ver que va a ser una ética de las consecuencias, a diferencia de la moral, que es está más basada en las intenciones, por así llamarla, para entender este punto de vista que va a plantear Spinoza. Ahora, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo para que entiendas esto. Imagínate, no sé, ya, imagínate que tu querida presidenta de la República, Dina Boluarte, aquí en Perú, se está ahogando. Para una persona moral, como por ejemplo Kant, que lo vamos a ver después, para Kant, lo más importante como un moralista es hacer tu buena voluntad. O sea, lo que importa es tu intención. O sea, tu intención es lo que importa. Eso es desde un punto de vista moral. En cambio, en Spinoza, su ética es consecuencialista, porque Spinoza te diría, no importa si es que la vas a salvar o por qué es que la vas a salvar. De repente porque después de que la salves le vas a pedir dinero, o de repente porque la salvas simplemente porque sabes que te conviene tenerla de amistad. No, lo que importa son las consecuencias de tu acción. De ahí que a la ética de Spinoza se le puede llamar una ética consecuencialista y no una moral. Si te das cuenta, la ética como que, aparte de que suena más a griego y no está manchada con cristianismo, sino que la ética como que plantea un tanto más aproximado, acercado, allegado a la realidad. En cambio, la moral no, como que más, un tanto más subjetiva, como que intenta ver cosas como que el alma, la mente, la intención, cosas que de repente no podemos desmenuzar, ¿no? Y Spinoza va a ser un filósofo muy apegado a las matemáticas, por eso que se va a llamar ética demostrada según el orden geométrico. Ahora, ¿por qué según el orden geométrico? Spinoza va a leer mucho a Euclides. Recordemos que Euclides es el padre de la geometría. Euclides tiene un libro basado en los elementos, en el que va a proponer teoremas, axiomas, proposiciones y demás. Ya, la ética de Spinoza, si ustedes leen el libro, justo aproveché el mes pasado para leerme la ética completa, y si ustedes leen la ética, se van a percatar de que el libro está estructurado en capítulos. Está estructurada en capítulos, en 5 capítulos. Se los voy a mencionar. Capítulos, o en algunos textos también lo van a encontrar como partes, capítulos o partes. En estos capítulos le voy a mencionar cada uno de ellos. El primero se llama de Dios, en el que Spinoza va a dar su visión de la naturaleza y de Dios, es decir, que para Spinoza Dios, la naturaleza y un término que él lo va a denominar sustancia es lo mismo. Te voy adelantando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes habrán escuchado esto, ¿no? De que cuando Albert Einstein le preguntaban en las conferencias si él creía en Dios o si él tenía alguna creencia en algún Dios, o si creía tal vez de repente en el Dios cristiano, Albert Einstein nunca daba una respuesta fija y concreta, simplemente decía, creo en el Dios de Spinoza. Y para ello la gente tenía que leer a Spinoza. Ahora, ¿qué es esto del Dios de Spinoza? Lo vamos a entender más adelante. Pero la ética está estructurada, te dije, en 5 partes. 5 partes, 5 capítulos. En la primera parte se va a hablar de Dios. En la segunda parte se va a hablar de la naturaleza y del origen del alma. En la tercera parte se va a hablar del origen de la naturaleza y de los afectos. Es decir, que se va a entender la naturaleza de los afectos. Afectos de que prácticamente esta es una teoría que va a estar relacionada con el campo psicológico, la percepción psicológica que tenía del hombre Spinoza, y que lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva. De hecho, nos vamos a centrar mucho en el capítulo 3, la tercera parte. La cuarta parte va a ser prácticamente
un capítulo que se denomine como de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. Vamos a entender cuáles son las causas, las consecuencias, cómo es que se manifiestan estos afectos de manera más a profundidad. Y la quinta parte se llama de la potencia del entendimiento o de la libertad humana. Esas son las 5 partes en las que va a estar estructurada la ética, que es el libro clave, la obra cumbre de Spinoza, que toda persona que quiere introducirse al pensamiento de Spinoza debe conocer este libro, debe en alguna medida haber leído un poco el libro, ¿no? Y a partir de ello también comentar de que por esta obra y por estos planteamientos fue que lo van a maldecir, lo van a votar de su comunidad, lo van a exiliar de su pueblo y prácticamente en alguna medida va a caminar como un hombre maldito, ¿no? Ahora, esa es la ética que la vamos a analizar el día de hoy paso por paso. Sin embargo, para ello debemos tener conocimientos previos. Y en el Tratado Teológico Político te va a hablar cuestiones relacionadas a su visión de cuál era su mejor forma de gobierno, que según Spinoza hablaba de una cierta democracia, ¿no? De una cierta democracia. Pero bueno, otro datito más. Spinoza también tiene otro libro muy interesante, pero que también simplemente se llama El Tratado Político. Y hay otros filósofos que han escrito libros sobre Spinoza. Por ejemplo, en la siguiente clase vamos a ver a un tal filósofo francés llamado Gilles Deleuze. Este filósofo Gilles Deleuze va a escribir un libro que se llama y se titula Spinoza simplemente. Y que en este libro va a dar sus interpretaciones de Spinoza. Es un libro muy bueno que realmente yo también lo recomiendo si es que quieres introducirte a Spinoza, su visión un tanto más planteada o acercada al campo de la psicología. Te recomiendo ese libro que es del autor Gilles Deleuze, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero bueno, sigamos. Mira, ¿te acuerdas que te había comentado que para Descartes, la clase pasada que habíamos visto sobre él, planteaba la idea de que había dos sustancias, una sustancia material que es el cuerpo y que todas las cosas que vemos en la realidad, y otra sustancia que es la sustancia de la Rex Cogitans, la sustancia de la mente, el yo pienso, luego existe, ya. Alejémonos de esas nociones y ahora centrémonos en el pensamiento de Spinoza. Para Spinoza, solamente existe la noción de una sola y única sustancia, es decir, va a plantear la unicidad de una sustancia. Esa sustancia, ¿cómo la va a denominar Spinoza? Simplemente así, la sustancia o la naturaleza. Ahora, Spinoza en su libro también vas a poder encontrar de que a la sustancia o a la naturaleza también la va a denominar Dios. ¿Por qué? Porque en su tiempo, si Spinoza en alguna medida no metía la palabra Dios, pudo haber sido condenado por esto. ¿Por qué? Te digo, mira, porque en la antigüedad, por ejemplo, tú sabrás de que, por ejemplo, en la Edad Media, si tú cuestionabas el orden eclesiástico de la iglesia, si tú cuestionabas lo que planteaba el catolicismo, te podían automáticamente matar. Matar así de simple, había tantos castigos y torturas como la hoguera en la que te quemaban vivo, que lo quemaron un filósofo llamado Giordano Bruno, estaba, por ejemplo, otros castigos como posteriormente vendría la guillotina y tantos castigos más, la verdad. De ahí que a partir de ello Spinoza va a plantear una visión para su tiempo, la van a denominar ateo. Es más, Spinoza va a ser acusado de ateo. ¿Por qué ateo? Porque no tenía la misma visión del Dios judío-cristiano que tenían prácticamente este credo eclesiástico, ¿no? Y como no va a tener esa visión del Dios cristiano, lo van a acusar de ateo por plantear una nueva forma de pensamiento, por plantear una nueva filosofía, una nueva forma de ver el mundo. Y a partir de ello, a esta única sustancia, Spinoza la va a denominar la naturaleza, que también la vas a poder encontrar como Dios o simplemente como la sustancia. Ahora, según Spinoza, la sustancia es infinita y tiene infinitos atributos, necesariamente. Es decir, que la sustancia es en sí y se concibe por sí mismo. Vamos a explicar esto. ¿Por qué Spinoza prefiere utilizar la palabra infinito y no eterno? Mira, ponte a pensar esto. De repente analiza esto. ¿Por qué infinito y no eterno? Si de repente no sabes la diferencia entre infinitud y eternidad, te la comento. Lo eterno es aquello que no tiene ni principio ni fin. En cambio, lo infinito es aquello que sí tiene principio, pero no tiene fin. Si es que no la sabías la diferencia. Hay otras diferencias más, pero ya eso sería entrar en ontología. Y la clase de hoy no está en ontología, sino centrarnos en el pensamiento de Spinoza. Ahora, esta única sustancia
a la que Spinoza la va a denominar la naturaleza, tiene infinitos atributos. Necesariamente, no porque la sustancia haya querido tener atributos, es decir, que no es que sea contingente y ella misma puede elegir, ¿sabes qué atributos tener y qué no tener? No es que ella misma tenga voluntad, sino al contrario, la propia necesariedad es la que se ha dado de esa manera y no se puede dar de otra manera y que es por eso que posee aquellos atributos. Espero que hasta ahí se entienda. Es por ello que todo lo que en alguna medida abarca la sustancia es en sí y se concibe por sí mismo. Es decir, que no podemos pensar o entender algo más allá de la sustancia. La sustancia es lo único que hay. Y que todo lo que conocemos en la naturaleza es simplemente una extensión de la sustancia. Y que la sustancia se va a expresar por medio de algo llamado atributos. Atributos. Mira, te digo, entiende la sustancia como naturaleza simplemente. ¿La sustancia en qué se expresa? En atributos. ¿Qué son los atributos? Mira, aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de la esencia misma. ¿Qué es la esencia misma? La sustancia, simplemente está haciendo referencia a la sustancia, que las palabras no te traben, solo que yo he puesto el concepto porque así es como en alguna medida deberías aprenderlo, entenderlo, porque así es como están en los manuales, en los libros de filosofía y en el mismo libro de Spinoza. ¿Qué son los atributos? Aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de la esencia misma. ¿La esencia qué es? La sustancia. El entendimiento para Spinoza, en alguna medida, nuestro pensamiento tiene que estar basado en el entendimiento, en entender la naturaleza, en entender a la sustancia, en entender las cosas que nos rodean. Si nuestro entendimiento no, en alguna medida, no está basado en estas cosas, no, esto va a desencadenar en pasiones y esto va a desencadenar en otras cosas que en alguna medida hagan que perdamos la potencia de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso lo vamos a analizar después, pero ahora, según Spinoza, la sustancia, es decir, Dios, como lo denomina él, o la naturaleza, tiene infinitos atributos. Ahora, pero el ser humano solo puede conocer dos atributos de la sustancia. ¿Cuáles son esos dos atributos que puede conocer? El pensamiento y la extensión. El pensamiento que se va a manifestar por medio de las ideas, es decir, el plano mental, ¿verdad? Lo que para Descartes que era la rex cogitans. Y la extensión, que es la materialidad, que la materialidad se expresa por medio de cada una de las cosas que vemos en el mundo, de los entes que vemos en el mundo. Ahora, nota, los atributos son la expresión o manifestación de la sustancia. Mira, recuerda, la naturaleza, la sustancia tiene infinitos atributos, pero de esos atributos solamente podemos conocer dos, el pensamiento y la extensión. Solo dos, es decir que nuestro entendimiento está limitado. Es decir que, imagínate que una torta está dividida en 36 tajadas. Así pongamos el ejemplo sencillo. El pensamiento solamente puede conocer dos tajadas de la torta, las otras 34 no puede verlas, no puede conocerlas por la propia limitación de su racionalidad, por la propia limitación de su pensamiento, por la propia limitación de su entendimiento. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Ahora, recordemos de que la sustancia se va a manifestar en atributos, que tiene infinitos atributos, y esos atributos a su vez se van a manifestar en modos. ¿Qué son los modos? Mira, entiéndelo así de manera sencilla. Los modos, yo he puesto el concepto, Spinoza da, determinaciones particulares. Y el concepto más didáctico, entes. Mira, recordemos de que los entes, al menos en filosofía y en ontología, los entes son simplemente por así decirlo, las cosas que vemos en la realidad y cada una de, por así decirlo, incluso los cuerpos materiales que vemos en la realidad, particulares. Recordemos de que los entes es una palabra que se utiliza mucho en ontología y en filosofía en general para hacer alusión a todo lo que nos rodea. Si hablamos de un ente en particular, estamos refiriéndonos a algo en específico. Por ejemplo, un ente podría venir a simbolizar un libro. Por ejemplo, este libro de Spinoza, este es un ente, este libro es un ente. Pero si hablamos entes en plural, ya hablamos de dos a más entes. Por ejemplo, acá agarro dos libros, ya estoy hablando de entes en plural. Ahora, otro aspecto más. Hay diversos tipos de entes, creo que ya lo mencioné. Hay entes en alguna medida reales, que son los que vemos en la realidad. Hay entes ideales, como por ejemplo los números, que son entes abstractos, son entes ideales, porque tú no vas a ver un número 2 caminando por la calle, un número 3 caminando por la calle, sino que los números son entes abstractos, que son entes ideales. Y también hay entes irreales. Por ejemplo, los personajes ficticios, ¿no? De repente si has visto Dragon Ball o de repente si has leído El Quijote de la Mancha, ¿no?
Por ejemplo, Don Quijote, Sancho Panza, son personajes ficticios, ya, esos son entes irreales. Te hago esa aclaración para que puedas entender el concepto. Siempre había un filósofo español llamado Ortega y Gasset que decía, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo. Uno siempre debe ser muy claro al explicar algo, para que todo en alguna medida quede desmenuzado, ¿no? Ahora, ¿qué son los modos? Los entes. Entiéndelo como los entes, si de repente te parece muy abstracto este pensamiento, pero también se le puede definir, o el nombre más correcto es como determinaciones particulares. ¿Particulares por qué? Porque hago referencia a algo en específico, algo en especial, es decir, a algo singular. Ahora, determinaciones, ¿por qué? Porque Spinoza es un filósofo que va a creer o va a plantear algo llamado el determinismo espinociano. ¿Qué es esto del determinismo espinociano? Spinoza creía de que la naturaleza ya en alguna medida estaba determinada, ya estaba prefijada, ¿no? Incluso decía, ¿no? De Spinoza de que la naturaleza, por así decirlo, ya actúa de una forma como lo vimos acá, ya actúa de manera necesaria y más bien no es que actúe de manera contingente, ¿no? De ahí que para Spinoza el verdadero camino hacia la libertad, según Spinoza, se va a dar por medio de actuar conforme a esta necesariedad de la naturaleza y no tanto por actuar como nosotros en alguna medida queremos, ¿no? Incluso Spinoza decía algo muy interesante, algo muy bonito, ¿no? Spinoza decía de que algo no es bueno porque lo deseamos, sino creemos que es bueno por el mismo hecho de que lo deseamos. De ahí que a partir de ello se puede deducir, ¿no? De que en alguna medida Spinoza va a estar a favor de esta idea de que la naturaleza esta es como especie de prefijada, a que se dé de una determinada manera y no de otra manera, muy distinta a la que se está dando. Como que plantea una visión opuesta a la contingencia, como que plantea una visión pareciera un tanto opuesta a la idea de que no hay otros futuros o decisiones posibles. Pero ya esto lo vamos a ir aclarando cuando veamos un poquito más el determinismo espinociano en las siguientes diapositivas, ¿no? Pero solo les comento que para Spinoza, incluso la libertad, ¿no? Él decía, solo es libre, por así decirlo, en alguna medida. Nosotros creemos de que somos libres, nosotros creemos de que somos libres, decía Spinoza, porque somos conscientes de nuestras acciones. Y es cierto, dice, pero en alguna medida no somos conscientes de las causas que determinan a esas acciones para que actuemos como actuemos. De ahí que la verdadera libertad consiste en entender esas causas que en alguna medida están detrás de nuestras acciones para entender de por qué actuamos como actuamos. Por eso les decía, Spinoza decía, no deseamos algo porque es bueno, sino al contrario, creemos que es bueno porque lo deseamos, ¿no? De ahí que no se trata tanto de querer o no querer, sino de entender las causas de nuestras acciones, ¿no? Para en alguna medida de guiarlas con nuestra razón y en alguna medida actuar de una manera más correcta con respecto a la necesariedad, ¿no? Bueno, eso es más o menos Spinoza, pero mira, ve esto. La sustancia se expresa en atributos, tiene infinitos atributos. Los atributos a su vez se expresan en modos, es decir que podemos plantear que si los atributos son la expresión o manifestación de la sustancia, los modos son la expresión de los atributos. Y si queremos hablar en términos de la sustancia, los modos son la expresión de la sustancia, porque los modos vendrían a ser la expresión de los atributos, pero con respecto a la sustancia vendrían a ser la expresión de la sustancia, porque los modos se encuentran en una escala o jerarquía más baja. Hasta ahí espero que se entienda. Si tienen cualquier duda, levanten la mano normal o comenten. Si no, pasemos a la siguiente diapositiva, si es que me han entendido todo. Listo. Vamos a ver lo que corresponde a la teoría de los afectos de Spinoza. ¿Qué es esto de los afectos? Esta es una teoría que por lo general se va a destacar tanto en el campo de la psicología, va a destacar prácticamente en el campo de la neurofisiología y otros campos más. En realidad, muchas de las cosas que plantean los filósofos no están desarraigadas o desapegadas a nuestra realidad, sino que al contrario, forman parte de la propia realidad y forman parte de nuestro devenir y cotidiano diario. A partir de ello, Spinoza va a plantear en el capítulo tercero de la ética algo denominado llamado la teoría de los afectos. ¿En qué consiste esto? Mira, aquí te he puesto el concepto y de ahí te voy a dar los ejemplos. Spinoza decía, por afecto entiendo a las afecciones del cuerpo, con las cuales puede afectar a otros cuerpos y ser afectado al mismo cuerpo. Mira,
por afecto entiendo las afecciones del cuerpo. O sea que el cuerpo va a manifestarse, va a expresarse por medio de las afecciones. Recordemos que el cuerpo es la materialidad. O también el cuerpo puede ser un modo en los cuales se va a expresar, ¿no? De ahí que para Spinoza los afectos en alguna medida no van a tener como una repercusión ética, ¿no? Por eso que Spinoza va a decir de que los afectos en alguna medida no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que simplemente son modos de la existencia del cuerpo, de la materialidad. Y la intensidad de estos afectos se va a dar por su duración e intensidad y está determinada por la naturaleza del encuentro. Ya, eso lo vamos a analizar de manera detallada. De manera detallada. Primero déjame comentarte esto de acá para que entiendas cómo es que se manifiesta el cuerpo, cómo es que se expresa el cuerpo. Según Spinoza, los cuerpos, cuando se habla refiriéndose al cuerpo, se está refiriendo no solamente al cuerpo humano, sino también al cuerpo de los animales y a los cuerpos materiales y a los cuerpos en general en sí, porque podemos hablar de cuerpos biológicos, de cuerpos celulares, de la célula también y demás. Ahora, pero para Spinoza va a decir de que prácticamente, en alguna medida, en todo ser, por lo general, existe algo llamado en alguna medida la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia se encuentra en los modos, que son los modos de las determinaciones particulares, ya te lo mencioné antes. La potencia es la capacidad de obrar o actuar del mismo cuerpo, que puede producir efectos como aumentar o disminuir la potencia, ser favorecida o ser restringida. En alguna medida la potencia quiero que la entiendas como una capacidad intrínseca, ¿no? De un modo para actuar y producir efectos. Por ejemplo, pongamos este ejemplo muy sencillo. Mira, un cuerpo puede tener la potencia de que sabes qué, de por ejemplo, sabes qué agarrar y irte a por ejemplo, tú tienes la potencia, sabes qué agarrar e irte, por ejemplo, no sé, a hacer un deporte, a jugar partido, de repente sabes qué, en el transcurso un señor te pide, sabes qué, ayúdame a mover este auto, como que el cuerpo está ejerciendo en alguna medida sobre otros objetos un efecto, pero no solamente sobre otros cuerpos materiales, sino también sobre otras personas. Por ejemplo, imagínate de que sabes qué, tú agarras y le digas al otro, ¿sabes qué? Eh, no me agradas, o sabes qué, en alguna medida no me caes. Ya, en alguna medida esa afección que tú le estás comunicando va a producir un efecto en el otro. Si de repente el otro tiene un bajo autoestima, va a disminuir su potencia de actuar, su potencia de vivir. Pero si de repente en el otro eso simplemente no le afecta, simplemente ni va a aumentar su potencia ni la va a disminuir, se va a mantener equilibrada. Pero, por ejemplo, si tú de repente, no sé, ves a alguien y te agrada su vestimenta, puede ser una chica, un chico, y dice, wow, qué bonito estás vestido. Ya, ese halago de repente puede aumentar su potencia, puede hacer de que esta persona se sienta en alguna medida mucho mejor consigo misma y en alguna medida eleve su potencia de actuar, su potencia de vivir. De ahí que, como te digo, que para Spinoza, no, en alguna medida no existe lo bueno ni lo malo en sí mismo, sino que simplemente son modos de existir. Y lo que quiero que entiendas es que para Spinoza el bien y el mal no van a existir, si no existe lo bueno y lo bueno y lo malo en sí mismo no existe, sino que lo bueno y lo malo va a depender de la potencia en la cual puede producir un efecto en el cuerpo. Si, por ejemplo, algo por ejemplo, si tú agarras, de repente, no sé, tal vez como yo, te gusta comer bastante, agarras y comes bastante, y eso en alguna medida te hace sentir alegre, beneficia tu potencia de actuar, por más que tal vez de repente digas, sabes que el otro no está comiendo, pero a ti te beneficia tu cuerpo. Eso en alguna medida es bueno para, según Spinoza. ¿Por qué? Porque aumenta tu potencia de vivir, tu potencia de actuar en otros cuerpos. Ya, ese es el efecto que produce. Ahora, sería todo lo contrario, ¿no? Si en alguna medida, no sé, de repente algo que disminuye, si de repente tú escuchas una música que es melancólica, que de repente tal vez cada vez que escuches esa música te haga llorar o te haga botar algunas lágrimas, eso va a disminuir tu potencia de actuar en el mundo y se va a ver restringida, se va a ver mermada, disminuida. Y así es como Spinoza va a plantear los términos de bueno y malo. Pero hay que entender bien el término de potencia, ¿no? Que es algo que se manifiesta en los modos. De ahí que para Spinoza cada modo tiene su propia potencia. O sea, cada ente individual tiene una potencia, ¿no? Que va a estar, y esta potencia como que en alguna medida va a estar determinada, ¿no? Va a estar determinada por las acciones y los efectos que esta puede producir, ¿no? De ahí que Spinoza decía que los modos, o sea, los entes tienden a aumentar su potencia, o sea, a expandirla, ¿no? Expandir sus capacidades, pero también a resistir a estas influencias externas, ¿no? Porque hay en alguna medida afectos que pueden disminuir nuestra potencia.
Ahora, todo esto que les comento, no es que le sale de la nada a Spinoza. Esto va a estar basado en un concepto muy interesante que va a denominar Spinoza llamado el conatus. Conatus o conato también lo vas a poder escribir, o es que lo vas a poder buscar ahí en el libro de la ética. ¿Qué es el conatus? El conatus, según Spinoza, es el esfuerzo de cada ser vivo de perseverar en su ser, de perseverar en su existencia, y en el ser humano se manifiesta por medio del deseo. Ahora, el conatus es prácticamente, simplemente entiendo, Spinoza lo definía algo así como que es una especie de la esencia misma de cada cosa, ¿no? Como el impulso innato de cada ser por perseverar en su propia existencia. Spinoza lo definía el conatus como esa especie tal vez de fuerza universal que impulsa a todos los seres vivos, ¿no? Desde el más simple hasta el más complejo, a mantenerse, a perfeccionarse. O sea, como una especie de tendencia hacia la autoconservación, hacia la autoafirmación de la existencia. De ahí que Spinoza algo así lo definía el conatus. Pero quédate con esta definición que te he puesto, que es la más acertada, que es la que él menciona en la ética. A partir de ello, una vez que has entendido esto, el conatus, en alguna medida, que es el esfuerzo de cada ser vivo por perseverar su existencia, se va a manifestar en los seres vivos. Y cada ser vivo, recordemos, cada modo tiene una potencia. Hay potencias, en alguna medida, que elevan, por así decirlo, que elevan, por así, nuestra capacidad de obrar, de actuar en el mundo, que ya te las comenté, que son potencias que, por ejemplo, en alguna medida se pueden manifestar por medio de la alegría, que, por ejemplo, puede, como te dije, puede ser una música que te guste, ¿no? En alguna medida eso va a aumentar tu potencia de actuar en el cuerpo, o puede ser una música que de repente tal vez no te guste. Ahora, hay algo más que quiero comentarte. Ahora, estos afectos que manifiesta el cuerpo, ¿por qué es que van a estar influenciados? Mira lo que te puse acá. Estas afecciones del cuerpo, ¿cómo es que van a estar influenciadas? Mira, por la intensidad. La intensidad de estos afectos se va a dar por su duración e intensidad y está determinada por la naturaleza del encuentro. Esto te voy a explicar. Mira, ¿a qué me refiero con ello? Mira, recordemos de que los cuerpos, en alguna medida, van a afectar y ser afectados, lo cual hace que pueda aumentar su potencia o pueda disminuir su potencia. Ahora, eso en alguna medida va a estar basado en la duración e intensidad de los afectos. De ahí que Spinoza va a reconocer, ¿no?, que los afectos van a variar en duración e intensidad, o sea que no es algo fijo, sino más bien es algo variable. Incluso Spinoza decía que un afecto puede ser fugaz, como por ejemplo una sorpresa momentánea, ¿no? El hecho de que sabes que agarre y yo te diga, no sé, te regalé si eres una chica, un ramo de flores, o si eres un varón, de repente te regalé una pelota de fútbol, o te regalé, no sé, unos carritos. Ya, de ahí que un afecto puede ser fugaz, como una sorpresa momentánea, o también puede persistir, ¿no?, durante un periodo prolongado, ¿no? Por ejemplo, tal vez si ingresaste a la universidad o de repente viste un ser querido después de muchos años, ese afecto puede persistir durante un periodo prolongado, ¿no? O por ejemplo, como el amor, ¿no?, que sentimos de repente por un ser querido, puede persistir, ¿no?, por mucho tiempo, ¿no? Y de manera similar, por eso digo, un afecto puede ser leve, como una ligera tal vez molestia que sentimos en el cuerpo, o tal vez como un dolor profundo, ¿no? Puede durar mucho tiempo. De ahí que para Spinoza podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a determinar la duración e intensidad de ese afecto? Y para Spinoza, como muy bien está ahí, lo he puesto, la duración y la intensidad en alguna medida de ese afecto va a estar determinada por la naturaleza del encuentro. Marca este concepto de acá. Para Spinoza, ¿qué es lo que va a determinar la duración e intensidad de un afecto? La naturaleza del encuentro entre nuestro cuerpo y entre otro cuerpo, así como por la potencia de actuar de nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿qué entendemos por naturaleza del encuentro? Mira, por ejemplo, podría ser algo así, a ver. Por ejemplo, si el encuentro para nuestro cuerpo, es decir, o sea, para nuestra potencia de actuar, el afecto, o sea, resulta positivo, por ejemplo, un afecto de alegría, este afecto va a tender a persistir, ¿no? Pero si por el contrario, el encuentro con otro cuerpo es perjudicial para el mío, eso va a disminuir mi potencia de actuar, lo que te mencioné antes. Y el afecto más bien va a ser negativo, que por ejemplo, en alguna medida el afecto puede ser de tristeza, ¿no? Y va a tender a ser más breve. De ahí que Spinoza va a decir, no, incluso Spinoza decía en la ética algo así, que cuando un afecto es positivo, tiende a perseverar en el cuerpo en mayor cantidad. Porque recuerda que el cuerpo está en alguna medida influenciado, y todos los cuerpos materiales, por el conatus, esa potencia, esa fuerza o esa esencia que en alguna medida
es lo que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, en nuestra existencia. De ahí que los afectos positivos van a perseverar en el cuerpo en mayor cantidad, a diferencia de los afectos negativos, que van a tener una menor tendencia, es decir, que van a ser más breves, ¿no? De ahí que la potencia de actuar del cuerpo también va a influir en la duración e intensidad de los afectos, ¿no? Por eso que Spinoza decía, un cuerpo con una alta potencia de actuar va a ser más resistente a los afectos negativos y va a retener, va a ser más receptivo a los afectos positivos, ¿no? De ahí podemos plantear otro ejemplo para que se entienda, ¿no? Para que se entienda esto de la duración, de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos poner el ejemplo de que, ¿sabes qué? Imaginemos, por ejemplo, que vamos al cine, ¿no? Vamos al cine ahora que está de moda algunas películas, ¿no? Vemos una película que de repente nos encanta, ¿no? Y esa película va a actuar sobre nuestro cuerpo y va a generar un afecto positivo, un afecto de alegría. Ahora, la intensidad de este afecto va a depender de cuánto nos guste la película y también va a depender de nuestra propia capacidad para poder experimentar el placer, ¿no? ¿Qué tal de repente nuestra capacidad para experimentar el placer de repente está atrofiada, ¿no? De repente tal vez tenemos alguna patología, o de repente simplemente en ese momento estamos tristes y no podemos experimentar el placer en toda nuestra intensidad, ¿no? Y a partir de ello eso va a variar. Y también va a variar si es que la película es buena y si nos gusta, ¿no? Si es que la película es buena y también nuestra capacidad para poder disfrutar es alta, ¿no? De ahí que si el afecto es intenso, va a poder persistir, ¿no? Incluso después de que termine la película, ¿no? Pero también les puedo poner el ejemplo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si más bien, no sé, de repente tenemos una discusión un tanto acalorada con un amigo, con un familiar querido, ¿no? De repente esta discusión va a actuar sobre nuestro cuerpo generando un afecto de tristeza. Y la intensidad más bien de este afecto va a depender de la gravedad de la discusión, ¿no? Y va a depender también, por así decirlo, de nuestra propia vulnerabilidad emocional, ¿no? Si somos vulnerables, de repente a las personas más sentimentales nos va a afectar más y a las personas que son más frías, menos sentimentales, nos va a afectar menos. De ahí que se puede decir que para Spinoza, por así decirlo, va a plantear, ¿no? De que en alguna medida eh, esto es la duración y la intensidad es lo que va a afectar a la naturaleza del encuentro, ¿no? Y de ahí que, sin embargo, la duración y la intensidad no son factores claves, sino como lo que les dije en un principio, el factor clave es la naturaleza del encuentro, ¿no? La duración en sí misma, o sea, no es un factor, ¿no? Ya que la duración no determina más bien si un afecto es bueno o malo. Lo que importa del afecto es nuestra potencia de actuar y nuestro entendimiento de cómo es que entendemos ese afecto también. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Por eso que aquí he puesto una pequeña imagen, ¿no? De ahí que para Spinoza, por así decirlo, la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender. ¿Por qué entender es ser libre? Spinoza creía de que en alguna medida la libertad no consiste entre elegir entre lo necesario y lo contingente, sino hacer lo necesario y entender las causas de nuestras acciones, como se los mencioné antes, ¿no? Y eso es algo muy interesante que al menos podemos rescatar de Spinoza, por así decirlo. Y en alguna medida, también podemos comprender, ¿no? De que esta visión de la potencia que tiene Spinoza es una visión que se manifiesta en todos los modos. Spinoza no hace una excepción de la naturaleza, no hace una excepción con respecto a los animales o a las cosas, no, sino simplemente que se manifiesta en todo ser vivo. Y acá, como podemos ver, ¿no? La impotencia es la no capacidad para moderar mis pasiones. Por ello, para Spinoza, el conocimiento de la libertad se alcanza con el uso de la razón e intuición. Y lo bueno y lo malo dependen si elevan o disminuyen mi potencia, que es lo que les comenté. Un datito más, mira, para Spinoza, muchas veces el hombre cuando no tiene control, un control correcto de sus emociones, esto puede desencadenar en pasiones y estas pasiones pueden en alguna medida desencadenar en la destrucción del propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pongamos la idea, ¿no? De la depresión, bajo autoestima y diversas enfermedades más, ¿no? Un estrés excesivo y demás, cuando no tenemos un control directo de nuestras pasiones. Por eso que para Spinoza el camino a la libertad se alcanza con el comprender, ¿no? Con el entender estas pasiones. Por eso eso es algo interesante que debemos comprender de Spinoza. Y algo más. Ahora, pasemos a la visión de Spinoza. Ahí está, mira lo que les comenté. Vamos a esto. Spinoza va a considerar que nada en el universo es contingente, que las cosas están condicionadas a operar y existir de una manera particular. Por ello, la libertad no consiste entre lo contingente, sino en saber y hacer lo necesario,
Ser libre quiere decir hacer lo necesario y conocer las causas del que nos lleva a actuar como actuamos, es decir, de la naturaleza. ¿Por qué es que nos lleva a actuar como actuamos? Porque en la naturaleza hay leyes que debemos entender. Solo es libre aquello que existe por necesidad de su propia naturaleza y cuyos actos se originan exclusivamente dentro de sí. Y aquí está la frase que les he puesto con respecto a la visión de la libertad espinociana, ¿no? Los hombres se creen libres porque ellos son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes en el fondo de las causas por las cuales son llevados al deseo y a la esperanza de ellos. Esto es prácticamente un poquito la visión de Spinoza con respecto, en alguna medida, a cómo es que Spinoza entendía la libertad, ¿no? De ahí que, como les dije, ¿no? Y a partir de ello podemos plantear algo muy interesante. Para ello voy a hacerles ver un pequeño material, un pequeño video de 2 minutos y medio, 3 minutos, para que puedan entender un poco más la visión de Spinoza de la naturaleza. Aquí les he preparado un pequeño video que dura 2 y medio, 3 minutos. En realidad el material no es de mi autoría, pero nos va a ayudar a entender mucho más a profundidad el concepto de Spinoza. Aquí, a ver, está cargando el video para que lo puedan apreciar. Ahí está. Dura 3 minutitos, hay que verlo. ¿Seguimos? Sí, sí. Viajemos desde la sustancia hasta nuestro cuerpo. ¿Recuerdas la tabla periódica de los elementos? ¿Tengo que saber de química? No, solo ciertas nociones. Mira, hay 90 elementos considerados naturales que constituyen todo lo existente. Algunos, como el hierro, por ejemplo, lo encontramos en una roca, en una arveja y en una célula de nuestro cuerpo. Mira vos, ¿y? Sigamos viajando. Esos átomos de hierro van combinándose de diferente manera con otros elementos. Algunas combinaciones las crea el ser humano, por ejemplo, para construir rieles de ferrocarril. Otras se fueron componiendo de manera natural en la evolución para, por ejemplo, producir proteínas funcionales a la sangre. Ahora nos metemos en biología. No, insisto, solo ciertas nociones. Sígueme, por favor. De todos los elementos existentes en el planeta, menos de 30 están presentes en los seres vivos que lo habitan. ¿Y entonces? Reflexionemos. Por un lado, ¿cuánto tenemos en común con los otros seres vivos? Y por otro, ¿qué es entonces lo que nos diferencia a los humanos de un animal o de una planta? Y la respuesta es... Esos elementos van conformando diversos cuerpos compuestos, moléculas, células, tejidos, y así siguiendo hasta los complejos órganos como el corazón, pulmón, ojos, y en los animales superiores, incluidos los humanos, numerosos órganos se agrupan en sistemas y aparatos funcionales coordinados por el sistema nervioso. ¿No estábamos hablando de filosofía? ¿Volvió la ansiedad? Ay, perdón, seguí. Todo este recorrido para entender que, si bien todo lo existente es un modo de expresión de la sustancia única, esa expresión es diferente en cada cosa respecto de otra. ¿En qué? ¿En qué? Se diferencian por su potencia, esto es, lo que puede hacer y soportar, las acciones y pasiones de las cuales algo es capaz. Y cuanta mayor complejidad, mayor potencia de obrar y pensar. O sea, cada cosa tiene una potencia. Sí, pero la potencia de cada cosa existente no es una cantidad fija. ¿Por qué? Porque nada existe de manera aislada. Todo interactúa todo el tiempo. Y esos encuentros de los diferentes cuerpos producen afecciones en cada uno de esos cuerpos. Imagina que fuiste al médico porque sentías fatiga, había disminuido tu potencia de obrar. Y este diagnostica anemia por falta de hierro. Entonces, comes arvejas. Tu potencia comienza a aumentar porque repones un elemento necesario para tu cuerpo. Pero a la vez, esas arvejas que comiste ya dejaron de ser tales y ahora son parte de tu propio cuerpo. La verdad que nunca lo pensé así. Llamo afecto a toda variación de nuestra potencia dentro de un intervalo que va desde un mínimo debajo del cual se deja de existir hasta un máximo que no se puede superar y que no conocemos con precisión. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Potencia, afección, afecto.
Listo. ¿Qué tal? Hasta ahí más o menos es el video. Ahora, vamos a comprender un poco lo que Spinoza va a entender de cuerpo. Miren, como hemos visto un poco en el video, hemos visto su visión que tenía un poco con respecto a la corporeidad, ¿no? Él incluso decía, ¿no? De que los propios cuerpos materiales están compuestos de cuerpos más grandes. Imaginemos, por ejemplo, que de repente nosotros pertenezcamos a un partido político. ¿Qué es el partido político en el fondo? Un cuerpo político que acorporea, corporeiza a los demás cuerpos porque quiere que piensen como los demás. Y en el fondo el cuerpo más grande que abarca todos los cuerpos es la propia naturaleza, la sustancia. Pero nosotros estamos hechos de cuerpos más pequeños, que son cuerpos histológicos, como los tejidos, o cuerpos celulares, como las células. O sea, de ahí que, mira, de ahí que Spinoza va a decir una frase muy genial más adelante, que la vamos a ver, la vamos a estudiar a más a profundidad. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Que va a dar a entender esta frase muchas cosas, como por ejemplo, que ni siquiera la psicología, por más que las ciencias naturales estudien en alguna medida al hombre, no van a poder describirlo a su precisión, no van a poder determinarlo a su precisión. Pero no solamente ello, a partir de eso podemos, les he compartido, bueno, les he compartido una parte, un fragmento que el filósofo Gilles Deleuze, que es un filósofo que vamos a ver la próxima clase, en alguna medida escribe sobre Spinoza esto, ¿no? Este fragmento que está acá. Lo voy a leer para que puedan comprender un poco más la visión del cuerpo spinociana. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe hasta que se intenta, hasta que se usa el cuerpo como herramienta y territorio. Nadie sabe lo que puede hasta que el miedo afuera deja flotar la carne. Aligera el peso, cuerpo, arma, amor, cuerpo, guerra cotidiana, campo de sobrevivencia. Me vivo y me sobrevivo, me acojo en toda mi atrocidad. Bueno, este pequeño fragmento, tipo un tanto poético, ¿no? Podemos apreciar un poco también la visión de Gilles Deleuze que tenía sobre Spinoza, ¿no? Para Spinoza, en alguna medida, el cuerpo no tiene que estar en alguna medida prefijado en una sola forma de pensar, sino que tiene que desterritorializarse. De ahí que Spinoza, Deleuze va a llamar territorio a toda esa forma de pensar en la que el cuerpo está como una especie de fragmentado, en una sola forma de ver el mundo. Por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo, solamente te quedas con lo que te enseñan en la universidad y tú crees que lo que te enseñan en la universidad es suficiente para poder comprender las clases y con respecto a los temas y a tu carrera. O sea, ya, eso es un territorio. O de repente vas a la iglesia, solamente te quedas con lo que te enseñan en la iglesia y crees que eso es la verdad y punto. No. Para Spinoza, en alguna medida, y tanto para Gilles Deleuze también, que escribe sobre Spinoza, eso es, por así decirlo, como una especie de territorio. Como que en alguna medida lo que el hombre debería hacer es desterritorializarse y brindar a otros campos. Eso Gilles Deleuze lo va a denominar nomadismo, un nomadismo intelectual, por así decirlo. Y bueno, ¿no? Aquí podemos apreciar algunas expresiones más, ¿no? Como el cuerpo es un campo de batalla, ¿no? En el que se manifiestan muchas cosas, la guerra, el amor, un campo de sobrevivencia, ¿no? Pero a pesar de eso, el cuerpo es lo que nos acompaña desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, ¿no? De ahí que me vivo y me sobrevivo, ¿no? Y me acojo en toda mi atrocidad. Pero para ello, para pasar a la siguiente diapositiva, que es prácticamente vamos a ver por qué es que Spinoza se le conoció como el filósofo maldito, vamos a analizar un poco el libro de la ética de Spinoza, la ética de Spinoza, y aquí la he preparado, solo analizar algunos fragmentos que va a tomar unos 5 minutos, aquí he preparado la ética spinociana, aquí está, miren, esta es la ética de Spinoza, vamos a analizar algunas de las proposiciones, así de manera sencilla, sin necesidad de, por así decirlo, meternos a fondo. Algunas de las proposiciones, también comentarles algo más de que vamos a ver la visión de Spinoza que tenía sobre el tiempo, es decir, sobre la temporalidad. ¿Cómo es que Spinoza entendía su visión, ¿no? del tiempo en esta expresión de la sustancia? Recordemos que para Spinoza, como les dije en un principio, la sustancia pueden entenderlo como una especie de naturaleza o de Dios. Y a partir de ello, este Dios que de repente tenemos esta visión del Dios del cristianismo, ¿no? Un Dios que crea la materia, un Dios que crea el espacio, un Dios que crea el tiempo. Para Spinoza no. Para Spinoza Dios es la materia, Dios es el espacio, Dios es el tiempo. No es que crea, no, no, no. De ahí que es una visión profana del Dios judío-cristiano, ¿no? Pero vamos a analizar algunas proposiciones. Mira, aquí en la proposición 1, si te das cuenta, está escrito de forma geométrica, como te lo comenté. Mira, Spinoza dice, nuestra alma hace algunas cosas y padece otras, a saber, en la medida que tiene ideas adecuadas.
necesariamente hace algunas cosas, y en la medida en que tiene ideas inadecuadas, necesariamente padece algunas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente de manera sencilla, entiéndelo con lo que te he explicado. Yo creo que tú ya lo puedes deducir. Para Spinoza, las ideas adecuadas son las ideas activas, o sea, ideas que van a elevar nuestra potencia. Por ejemplo, sabes que yo hoy día tengo la idea de leer un libro. Esa lectura va a beneficiar mi conocimiento y el conocimiento me va a hacer más libre. Y en alguna medida el conocimiento va a elevar mi potencia. Esas son las ideas adecuadas. Y las ideas inadecuadas, según Spinoza, son ideas pasivas. Ideas inadecuadas son las ideas pasivas, que nos hacen padecer, que desencadenan en pasiones y nos van a hacer disminuir nuestra potencia, simplemente sintiéndole, de manera sencilla. Vamos con la 2, con la proposición 2. Ahí está lo que te digo. Ni el cuerpo puede determinar al alma a pensar, ni el alma puede determinar al cuerpo al movimiento, ni al reposo, ni alguna otra cosa, si es que lo hay. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente de que en alguna medida, si te das cuenta, para Spinoza, el cuerpo y el alma no es algo separado, sino que simplemente son dos expresiones de la misma sustancia. Por eso que te dije que a la visión spinociana se le va a conocer como el monismo sustancial. Pero ¿qué es lo que está diciendo con esto? Mira, que el cuerpo no afecta al alma en alguna medida, no es que haya una interacción causal, sino que en alguna medida lo que le pase al cuerpo, sea que esté en movimiento o en reposo, es algo que depende netamente del propio cuerpo. Y lo mismo con el alma. Cuando me refiero al alma, me refiero al plano mental. Y ahora, ¿no? Podemos ver, ¿no? De que el movimiento y el reposo de los cuerpos se da en alguna medida porque los cuerpos también están hechos de otros cuerpos más pequeños, ¿no? Y más grandes, como te los comenté antes. Cuerpos pequeños, los cuerpos celulares, los cuerpos histológicos, los cuerpos organológicos, y los cuerpos más grandes, podemos pensar un cuerpo político, un cuerpo institucional, etcétera. Y bueno, y esto genera en alguna medida también el movimiento y el reposo, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos de que, por ejemplo, no sé, un cuerpo político te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una huelga mañana a reclamar nuestros derechos. Es el movimiento de un gran cuerpo político que va a ir a reclamar contra otra institución, un cuerpo legislativo que está yendo en contra de las leyes del Congreso, ¿no? Pero bueno, ya, esto es lo que determina en alguna medida el movimiento y el reposo. Y a partir de ello, como te dije, el cuerpo más grande que podría existir en la naturaleza es la sustancia. O sea, el cuerpo que engloba todos los cuerpos es Dios o la naturaleza o la sustancia, según Spinoza. Y en el segundo, y aquí podemos apreciar, ¿no? Apreciar en prácticamente todo lo que plantea Spinoza. Y aquí está prácticamente lo que te he dicho, ¿no? Mira, pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo con tal precisión que haya podido explicar todas las funciones, por no mencionar que en los atributos se observan muchas cosas que superan con mucho la sagacidad humana. Aquí te voy a contar un datito más. Mira, para Spinoza, menciona esta frase muy genial, nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Por qué? Porque ninguna ciencia hoy en día, ni siquiera la anatomía, la fisiología, ha podido descubrir con precisión todas las estructuras que componen el cuerpo de manera detallada, de manera precisa. Ni siquiera la fisiología que estudia las funciones de cada uno de los órganos del cuerpo puede determinar con precisión, con exactitud, con medida, es decir, con metrología, cada una de las funciones de los órganos, de los tejidos y de cómo va a expresarse un cuerpo. De ahí que para Spinoza, pero Spinoza, como todavía no conocía esto, pone dos ejemplos, ¿no? Que podemos apreciar acá, los sonámbulos. Ni siquiera la ciencia ha podido descubrir hasta hoy en día, ni siquiera la psiquiatría, la neurofisiopatología ha podido descubrir hoy en día, ¿no? Cómo es que en alguna medida el cuerpo es que actúa en el sueño, ¿no? O sea, ¿qué es el sueño? Incluso más adelante un filósofo Schopenhauer va a decir el sueño y la realidad de los sueños es como en alguna medida la realidad de los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque los sueños y la realidad de la materia son dos páginas de un mismo libro. Algo así decía Schopenhauer, ¿no? De ahí, o sea, ¿qué podemos distinguir en los sueños? ¿Qué podrá sentir el sonámbulo? Nunca vamos a poder percibir ello. Es por eso que nadie sabe lo que puede ocurrir. Y a partir de ello, pues ya que nadie sabe, porque el cuerpo es algo variable, mutable, cambiable, y sus funciones no se pueden predecir de manera absoluta, ¿no? Ahora, vamos con la proposición 3. La proposición 3. La proposición 3 es prácticamente qué es lo que plantea, dice, las acciones del alma surgen solo de las ideas adecuadas, las pasiones en cambio solo dependen de las inadecuadas. Lo que te comenté antes, para Spinoza hay ideas adecuadas, las cuales en alguna medida estas ideas adecuadas van a estar guiadas por nuestra racionalidad. Las ideas son algo dinámico, no es algo estático. Estas ideas dinámicas
tienden a acelerarse, a aumentar nuestra potencia, nuestra capacidad de actuar. Son ideas que aumentan nuestra vitalidad, que hacen que nuestra razón también en alguna medida prolifere y en alguna medida nos siga direccionando a ideas más adecuadas. En cambio, las pasiones son aquellas que van a hacer que en alguna medida generen ideas inadecuadas, ¿no?, en el cuerpo, y más bien tienden al reposo, a disminuir nuestra potencia de actuar, y no son naturales, sino más bien son antinaturales. Las pasiones nos pueden desencadenar, como te dije, pueden desencadenar en enfermedades, ¿no? Más bien son no vitales, como te dije, porque pueden desencadenar en la depresión, en el estrés, en el bajo autoestima, disminuye nuestra potencia, ¿no? Y nacen del mal uso de la razón, según Spinoza. Vamos a profundizar algunas más, algunas más. La 4, ¿no? Dice, ninguna cosa puede ser destruida sino por una causa exterior. Esto es prácticamente, podemos entender un ejemplo, ¿no? Sencillo, ¿no? Por ejemplo, todas las cosas que vemos en la naturaleza, como vimos en el video que les mostré, están interactuando unas con otras. Por ejemplo, nosotros somos dependientes del oxígeno, que en alguna medida, imagínate que no hubiera oxígeno, moriríamos. O sea, una causa exterior ha destruido la potencia de nuestro cuerpo. Ahora, vamos con la preposición 5. Bueno, la 5 es prácticamente la misma que la 6 y la 7, pero vamos a leer la 6, que es más importante. Cada cosa en cuanto está en ella se esfuerza por perseverar en su ser. Ahora, ¿qué es lo que están dando a entender ahí? El conatus, lo mismo que en la 7, el conatus, la fuerza por perseverar en su ser. Ahora, vamos con la 8. El conato, con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser, no implica ningún tiempo finito, sino indefinido. Mira, algo muy interesante que podemos apreciar ahí para terminar lo que es Spinoza, es que el tiempo para Spinoza no es finito, tampoco es infinito, sino es algo indefinido. Pero tiene sentido totalmente, no ponte a pensar. Es indefinido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no sabes cuándo vas a morir. No es que el hecho de que seas anciano vas a morir mucho después. El hecho de que seas anciano vas a morir más pronto, y el hecho de que seas joven significa que vas a morir mucho después. No, no, no. Sino que el tiempo es indefinido. ¿Puede un joven morir antes que un anciano? Sí, no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe cómo ese cuerpo puede desencadenarse y puede morir, te puede pasar un accidente y puede morir. Y esto está relacionado mucho con la proposición 18, para terminar. La proposición 18, con respecto a Spinoza, ¿qué nos dice? Mira, el hombre es afectado por la imagen de una cosa pasada o futura con el mismo afecto de la alegría y de tristeza que por imagen de una cosa presente. ¿Qué es el presente? Parte del tiempo, ¿verdad? Parte del tiempo. De ahí que para Spinoza, por ejemplo, podemos, para entender esta idea del tiempo de Spinoza, la cosa pasada nos puede afectar como algo, como parte del presente. ¿Por qué? La cosa pasada, la cosa llamada pasada, siempre que en el hombre sea afectado por una imagen, por una imagen que, por ejemplo, disminuye nuestra potencia, la vamos a considerar como presente, aunque esta no exista. Por ejemplo, imagínate que tú recuerdas algo, un afecto triste, no sé, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos paternos ya no están. Imagínate, de repente tú te acuerdas de que un ser querido falleció, puede ser en mi caso, me acuerdo de mis abuelos paternos que fallecieron, veo una foto de ellos, me entristezco, en alguna medida eso me pone penoso, de repente me salen unas lágrimas y a partir de ello disminuye mi potencia. A pesar de que, ojo, la imagen no está en alguna medida, ya es algo pasado, ya pasó la muerte de mis abuelos, pero la imagen es una cosa presente. La imagen es una cosa presente, de ahí que para Spinoza el tiempo no se va a dividir tanto por pasado, presente y futuro, no prefiere utilizar tanto estas terminaciones, porque muchas veces el pasado puede ser presente, lo podemos traer por medio del recuerdo, la memoria. Y pues de ahí que para Spinoza, en alguna medida, el presente puede manifestarse en todo tiempo, en todo instante, y a partir de ello el tiempo no es, se puede decir que el tiempo no es algo fijo, ni finito ni infinito, sino que es algo indefinido. Eso es todo. Ahora vamos para culminar lo que es Spinoza con la maldición de Spinoza. ¿Por qué a Spinoza se le considera el filósofo maldito? Por todo lo que te he comentado, por todo lo que te he planteado, a Spinoza se le considera el filósofo maldito. Y Spinoza era un filósofo judío que prácticamente va a plantear todo lo que te he dicho, y a partir de ello en su comunidad judía, recordemos de que los judíos son muy estrictos, la religión judío-cristiana,
son muy estrictos y lo van a maldecir a Spinoza. Te voy a leer la maldición de Spinoza. Mira, esta es la maldición que se le da. Mira, mira, o sea, qué crueles para llegar a hacerle esto, mira. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Te comento, ¿por qué eso se lee el nombre de Baruch? Baruch significa, en alguna medida, cuando lo bautizaron Spinoza, significa el bendito, por así decirlo. Baruch, si lo traduces en alguna medida al idioma original, significa el benedicto, o sea, el bendito. Lo bendicieron a Spinoza, pero ahora lo van a maldecir, mira. Te excomulgamos, o sea, te botamos de nuestra religión judeocristiana, te expulsamos y execramos y maldecimos a Baruch con la aprobación del santo Dios y de toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición que Elías profirió contra los niños y contra todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Esto es lo más fuerte que le dicen, mira, maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone, que la cólera y su furor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones descritas, con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, o sea, está haciéndose referencia a aquellas personas que sí respetan lo que ha planteado la comunidad judía y que no van en contra de lo que plantean, pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él, o sea, con Spinoza, comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, o al menos a 4 yardas. Que nadie lea nada escrito transcrito por él. Ámsterdam, julio 1656. A partir de ello, Spinoza fue botado de su comunidad, fue maldecido, se le consideró el filósofo maldito. Y no solamente eso, sino que a Spinoza se dedicó a partir de ello toda su vida, por así decirlo, como que tuvo que vagar por otros lugares. Imagínate que seas exiliado, expulsado de tu lugar de origen. Y a partir de eso, o sea, la deshonra, ¿no?, que hubiera tenido para su familia. Su padre, por así decirlo, murió cuando Spinoza todavía era como un niño, y a partir de ello Spinoza simplemente se dedicó al camino del conocimiento y de la sabiduría y de la enseñanza de la filosofía. Incluso Spinoza tenía otra visión, ¿no? Spinoza decía, Dios no tiene ni izquierda ni derecha, ni se mueve ni está parado, ni se halla en un lugar, sino que es absolutamente infinito y contiene en sí todas las perfecciones, lo que te comenté antes. Y a partir de ello, Spinoza se dedicó prácticamente toda su vida a pulir lentes y trabajaba en una óptica. Y te comento algo más con respecto a Spinoza. Spinoza lo habían llamado para que sea catedrático, porque sabían el gran conocimiento que se manejaba, pero no aceptó ninguna de esas cuestiones. Decía que hay que tener tiempo libre para filosofar, y nunca renegó, incluso nunca, por así decirlo, les devolvió la maldición. Simplemente se fue y aceptó las cosas tal y como se dieron. Es más, se comenta que Spinoza era un hombre de buen ánimo y a partir de ello caía muy bien a la gente. Y él muere por una tuberculosis. Eso es todo con respecto a Spinoza. Ahora vamos con Kant un poquito más rápido para acelerar. Vamos con Kant. Immanuel Kant es un filósofo nacido en Königsberg, de ahí que a Kant se le va a conocer como el filósofo de Königsberg, y también va a plantear ideas relacionadas con respecto a lo nociológico. Kant va a plantear algo llamado el criticismo y fenomenalismo. Te lo explico. ¿Recuerdas que te comenté que prácticamente en la clase pasada Descartes planteaba de que con la razón es que podemos conocer la realidad? La razón es aquello que nos permite conocer la realidad, y la experiencia, al contrario, decía de que no, que es en alguna medida algo desechable porque los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo. Ya, para Kant no va a decir de que prácticamente Kant va a plantear de que en alguna medida ni la razón ni la experiencia, sino ambos son necesarias para conocer la realidad. La experiencia que se manifiesta por medio de los sentidos y que Kant lo va a denominar la sensibilidad. La experiencia es aquello que capta lo que conocemos en la realidad, y la razón organiza y certifica aquello que conocemos en la realidad. Pero hay un nexo entre la razón y la sensibilidad, que es el entendimiento. El entendimiento se va a encargar de conceptualizar los conocimientos que comprendemos en la realidad. De ahí que podemos entender estos 3 procesos: razón más entendimiento más sensibilidad me da conocimiento. Otro dato más:
tú de repente pensarás de que primero captamos, de ahí entendemos qué es la conceptualización y de ahí organizamos y certificamos el conocimiento por medio de la razón. Sí, es correcto, pero no es que estos sean procesos separados, no es que uno se da del otro y el otro se da después del otro, sino que estos procesos se dan de manera unidireccional, es decir, que son unos solos. Algo más, Kant va a plantear algo llamado el giro copernicano. ¿Qué es esto? Te lo explico. Mira, lo que pasa es que en el tiempo de Kant había surgido un astrónomo llamado Copérnico, y Copérnico planteaba de que en alguna medida la Tierra, en alguna medida, por así decirlo, no es que todo gira alrededor de la Tierra, por así decirlo, como se creía, sino que en alguna medida la Tierra gira alrededor de un astro llamado el Sol, y al igual que otros planetas. Y a partir de ello, el giro copernicano consiste en esto, ¿no? Consiste en tener una nueva visión del universo. Pero Kant va a trasladar esto a su ámbito nociológico, es decir, a su visión del conocimiento. Kant decía de que, en alguna medida, el hombre es el que condiciona al objeto. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, lo que pasa es que en la antigüedad un tal Aristóteles planteaba algo llamado el objetivismo. ¿En qué consistía esto? En que el objeto tiene cualidades propias. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, no sé, que ves una pelota. ¿Qué es la pelota? Cualidades que tiene, que es redonda o esférica, que tiene colores. Imagínate que ves una pelota de fútbol, ¿no? Blanquito y negro. Ya, tiene una forma determinada, tiene colores determinados, tiene propiedades determinadas, puede ser de cuero, puede ser de cartón, de lo que tú quieras. Y a partir de ello, ¿qué es lo que plantea el objetivismo con respecto al conocimiento? Aristóteles, por ejemplo, decía en la antigüedad algo así, mira, de que el objeto, como tiene una forma determinada, cualidades determinadas, todas esas cualidades como que las expulsa y se las muestra y se las manifiesta al sujeto, y el sujeto capta eso de manera pasiva y así es como procesa y entiende al objeto, captando las cualidades, las formas, todo lo que le ha brindado el objeto, y es así como el sujeto capta las cualidades que le ha brindado el objeto, las formas que le ha brindado el objeto, y el sujeto de manera pasiva recibe esas cualidades, recibe esas formas, y así es como conoce la realidad y conoce los objetos en general. Pero Kant dice no, al contrario, de ahora en adelante todo va a girar en torno al sujeto, es decir, a eso se le conoce como el giro copernicano. El hombre condiciona la realidad. Eso se le conoce también como idealismo trascendental. El idealismo trascendental es prácticamente la visión que Kant tiene con respecto a que el hombre, el ser humano, va a condicionar, el sujeto condiciona al objeto. El objeto, en alguna medida, es lo que es porque hay un sujeto que lo percibe, hay un sujeto que le da esas cualidades. Y a partir de ello también va a plantear algo llamado el fenomenalismo. Kant decía de que no podemos conocer la realidad tal y como es. Por ejemplo, yo te hago una pregunta, ¿no? Tú, ser humano, por ejemplo, percibes los colores que percibes porque ya has nacido con unas estructuras o categorías determinadas para percibir la realidad de una determinada manera. Pongamos un ejemplo, un ejemplo. Si quieres me puedes responder, si quieres no. Tú ahorita, ¿cómo percibes la realidad? El planeta Tierra, ¿que está quieto o está en movimiento? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo percibes? La respuesta es Quieto. correcto, quieto. Pero nosotros sabemos por astronomía de que no es así. ¿Por qué? Porque sabemos de que por astronomía de que el planeta Tierra está en un movimiento de traslación alrededor del Sol y también está en un movimiento de rotación a través de su propio eje. Y hay otros movimientos que ejerce la Tierra que se le conoce como movimientos astronómicos. Pero estos movimientos que ejerce el planeta Tierra nosotros no lo podemos percibir. ¿A qué se debe eso? Según Kant, se debe a que nosotros ya nacemos con estructuras o categorías mentales para percibir la realidad de una determinada manera. Así como, por ejemplo, ¿no? Nosotros percibimos una gama o una cantidad de colores predeterminados, pero no podemos percibir otros colores, porque nuestra visión ya está limitada, ¿no? Por ejemplo, pensemos, hay animalitos que ven en blanco y negro la realidad. A partir de ello, esos animalitos creen que así es la realidad. De ahí que nuestra realidad está limitada a partir, en alguna medida, de las estructuras o categorías mentales con las que nosotros nacemos para percibir la realidad de una determinada manera. De ahí que Kant va a plantear que existen dos mundos, el mundo del fenómeno, de la apariencia, y el mundo del nómeno. El mundo de la apariencia es el mundo tal y como es para mí, y el mundo del nómeno es el mundo tal y como es en sí mismo. Ahora, para Kant conocemos por medio de algo llamado las formas puras de la sensibilidad. Mira, hay un montón de formas puras de la sensibilidad. Te voy a comentar esas dos. ¿Cuáles son estas formas puras de la sensibilidad? El espacio y el tiempo. Por ejemplo, Kant decía, todo lo que vemos en la realidad lo entendemos en base a la función del espacio y del tiempo. Ejemplo, Kant decía, nosotros podemos imaginar un espacio vacío, podemos entender un espacio vacío, pero no podemos entender
un objeto sin ubicarlo en un determinado espacio determinado. De ahí que esta forma pura ya es de la sensibilidad, y es algo innato con lo que ya nacemos para entender la realidad. Lo mismo con la forma pura de tiempo, ¿no? Nosotros cuando podemos imaginarnos una linealidad de tiempo vacío, una línea, hacemos una línea de tiempo y la podemos imaginar vacía, pero no podemos, por ejemplo, poner sucesos históricos de la realidad sin ubicarlas en una determinada línea de tiempo. De ahí que el espacio y el tiempo son formas puras de la sensibilidad. Ahora, Kant, dentro de su ética, va a plantear algo llamado la ética deontológica. ¿En qué consiste esta ética? Kant decía, como te dije, mientras que en el caso de Spinoza vimos de que su ética es una ética consecuencialista, en el caso de Kant va a estar basado más que todo en una moral. Kant decía que tenemos dos tipos de morales en el ser humano, una moral autónoma y una moral heterónoma. Con un ejemplo sencillito, imagínate que tú ves, por ejemplo, una ancianita que no puede cruzar la pista. Imagínate que tú la ayudas porque esa ancianita quieres que te dé una propina, o de repente porque ves que tu profesor de ética está pasando por ahí por la pista y tú dices, ya, para que mi profe me ponga buena nota, voy a ayudarle a la ancianita. Esa es una moral heterónoma según Kant, porque está basada en un condicionamiento exterior. Y que Kant también lo va a denominar imperativo hipotético. El imperativo hipotético es aquello que está basado en un condicionamiento. Y la moral autónoma es todo lo contrario, que tú le ayudes por tu buena voluntad, porque tu razón te dice, ese es mi deber. Y eso, según Kant, va a estar relacionado con algo llamado el imperativo categórico. Ahora, según Kant, existen dos tipos de juicios para entender la realidad. Uno de ellos es aquello que ya va a estar incluido el predicado en el sujeto. Un ejemplo, podemos poner un ejemplo sencillo. Ya, podemos poner este ejemplo. Si yo te digo la palabra, tú de repente si sabes lógica, si yo te digo esta palabra, un soltero es no casado, ¿te estoy diciendo lo mismo, sí o no? Obvio. Un soltero es no casado es prácticamente redundar. Por ejemplo, si yo te digo, un calvo ha perdido el cabello, te estoy diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que si un calvo no tiene cabello es porque lo ha perdido. Eso es un juicio analítico. Y existe algo llamado juicio sintético, según Kant. En el juicio sintético, en alguna medida, el predicado no está incluido en el sujeto, como los ejemplos que te puse. Por ejemplo, te puedo poner, un soltero se va a casar la semana que viene por ejemplo, en el centro de Lima. Ya, el predicado ya no está incluido en el sujeto, además estoy agregando conocimiento. ¿Dónde se va a casar este soltero que va a dejar de ser soltero? En el centro de Lima. Estoy aprendiendo algo nuevo. Y de ahí que según Kant podemos ver dos tipos de juicios, ¿no? Y Kant va a decir que hay un juicio que es el juicio sintético a priori, que en alguna medida son las bases de la ciencia. Ejemplo, podríamos poner la palabra, por ejemplo, podemos poner el 2 más 2 más 4. 2 más 2 nos va a dar 4. ¿Por qué? Porque nos está agregando algo nuevo y también es un juicio analítico, es algo exacto. Y bueno, tenemos algo más para plantear. La teoría nebular, ¿en qué consiste esto? Para no alargar la clase. Kant va a tener una teoría astronómica que en realidad cuando vemos a Kant no se enseña su estética, se enseña sus otros planteamientos, pero no se enseña lo que es su teoría nebular, que es la teoría astronómica de Kant, que la planteó con un científico de su época llamado Laplace. ¿Qué es lo que va a plantear prácticamente? De que una nube de polvo cósmico o nebulosa solar, al contraerse, va a generar lo que es nuestro sistema solar, como una especie del Big Bang, ¿no? Pero al contraerse y al explotar va a generar lo que es nuestro sistema solar. A partir de ello también podemos decir, ¿no? En astronomía hoy en día ya no se habla del Big Bang, sino se habla del Big Crunch, de que el universo se está encogiendo. Y eso sería todo con respecto a la clase de filosofía del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda para culminar, si no?